El Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, el Comité Científico para la Reconstrucción y Futuro de la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, presentan la capacitación en línea para profesionales de la salud mental, adopción de un modelo de planeación sistémica y o estratégica para la construcción de protocolos de reacción relacionados con el impacto emocional en la población y el estrés postraumático. Buenos días a todos. Estamos por empezar la segunda sesión de este entrenamiento en estrés postraumático y resiliencia. Y quiero empezar con un pequeño repaso sobre primeros auxilios psicológicos. El día de hoy nos van a estar acompañando no solamente psicólogos que pertenecen a la Secretaría de Salud, sino también un grupo de psicólogos que están colaborando en el Hospital de las Emociones, que estuvieron muy presentes en las jornadas después del reciente. Entonces, el objetivo de esta sesión es solamente recordar algunos elementos de los primeros auxilios psicológicos. Ustedes se acuerdan, la semana pasada establecimos cuál era el protocolo que nosotros sugerimos, pero no está de más recordar cuál ha sido la trayectoria desde que empezó esta herramienta para atender poblaciones específicamente después de un desastre natural. Así que, entonces, ustedes saben que los primeros auxilios psicológicos incluyen algunos principios básicos para promover la recuperación. Principalmente los primeros auxilios psicológicos ayudan a las personas a sentirse seguras, conectadas a otros, tranquilas, esperanzadas y a que tengan acceso físico a lo que necesiten, apoyo emocional y social, y que regresen a esta sensación de tener capacidad de ayudarse a sí mismos. Y que los primeros auxilios psicológicos apuntan a reducir la angustia inicial, satisfacer las necesidades actuales y promover la flexibilidad para enfrentarse y alimentar la adaptación. Lo que se ha visto es que antes, cuando no había este tipo de intervenciones, las poblaciones tardaban mucho más tiempo en recuperarse y que las nuevas propuestas, yo les platicaba de un ejemplar que se publicó en la revista del Instituto Nacional de Salud Pública, apuntan a que no solamente los primeros auxilios psicológicos, sino además podríamos hacer algún ejercicio de tamizaje para detectar a aquellas personas que están en especial riesgo, y nosotros después veremos que proponemos una figura que son estos guardianes de prevención después de un sismo, que pueden no solamente dar ayuda, pero información para tener más tranquilidad, para, aunque es un momento crítico, regresar pronto a este sentimiento de esperanza, y además apoyar a la gente cuando tiene alguna necesidad en particular. Especialmente estamos pensando cuando sufre su edificio algún daño, cuando está inundada su casa, etc. La siguiente, por favor. Estaremos intentando también hablar de la importancia que tiene construir una comunidad. La semana próxima hablaremos de resiliencia y de algunas otras cosas que no están asociadas al trauma necesariamente, pero que el evento traumático podría desencadenar en algunas personas la recaída de un problema de consumo de sustancias o comenzar con, por ejemplo, sintomatología depresiva. Y se ha demostrado que los primeros auxilios psicológicos lo que promueven es este sentimiento de cuidarnos entre todos y de, como comunidad, ser fuertes, aprovechar nuestros recursos para ser los agentes que promueven el cambio o la recuperación más pronto. Se ha visto, con base a la bibliografía anterior, que hay cierto tipo de intervenciones que no son útiles. Entonces decíamos la vez pasada que no es útil e incluso puede ser dañino forzar el desahogo, alentar a las personas que tal vez no están listas o no se sienten cómodas a tener que hablar sobre cómo se sienten. Entonces, eso sí se ha demostrado, porque cuando una persona está lista para discutir sus experiencias y no se le empuja más allá de lo que él está listo, los primeros auxilios psicológicos funcionan. Pero si la persona no está lista, no hay que forzar el desahogo. La que sigue, por favor. Vale la pena mencionar que esta presentación está basada en una publicación que hace la Cruz Roja en Australia y que parece ser que hace un buen resumen sobre los primeros auxilios psicológicos. Entonces, como les decía, hay usuarios en los que no solamente cuando uno da primeros auxilios psicológicos y que además es psicólogo, es importante intentar evaluar los trastornos que podrían ser más frecuentes con base a la experiencia clínica y con base a la bibliografía. Entonces podemos intentar hacer ya sea una evaluación muy de tamizaje, no podemos hacer una entrevista porque no es el momento para hacerla,
solamente tener presente si algunos síntomas de alcohol, ansiedad, depresión o suicidio están presentes, pero lo que urge es simplemente limitar el contacto a apoyo y estar atentos a cuando haya signos muy importantes de suicidio principalmente para canalizarlo lo más pronto posible. Todo lo demás podría recibir apoyo en el mediano o en el largo plazo. La que sigue, por favor. Entonces, los primeros auxilios psicológicos no se tratan de interrogar, no queremos que nos narre dónde estaba, con quién estaba, qué pasó, porque sabemos, y con base al modelo que vamos a revisar hoy, que las personas nos toma tiempo procesar un evento traumático. Casi a todas las personas nos toma hasta un mes, pero un grupo de personas nos toma hasta 3 meses. Entonces es importante que no, a veces parecería como de sentido común que las emociones hacen daño y que tienes que decir lo que te pasó y que no te lo guardes. Eso está probado que no es efectivo. No hay que obtener detalles, no hay que intentar medicar en ese momento, etiquetar con que estás presentando un trastorno o un diagnóstico en particular. No es el momento tampoco. Lo que ocurrió en el caso de las brigadas en la UNAM es que como el evento estresante desencadena otras cosas que no se han trabajado, no podemos en ese momento atender o dar sesiones de consejería relacionadas con otros temas que quizá otras personas sí tienen como urgente, temas de pareja, temas de familia, que podemos tener un directorio donde podemos canalizar a esa persona, pero tendríamos que tener claros cuando hacemos una sesión de primeros auxilios psicológicos que va a ser una sesión de 20 minutos en donde solamente queremos ofrecer ayuda y explicarle qué es lo que está viviendo, que es una fase de adaptación, casi siempre durará un fin de semana, hasta un mes, y que si hubiera otra necesidad de atención psicológica, podemos brindarle muchas herramientas o contactos más bien para que se atienda, ¿no? Entonces, no es momento de hacer consejería. Se sabe que hay muchos buenos resultados en torno a que no solamente los psicólogos pueden poner en práctica los primeros auxilios psicológicos, el personal de salud, que no necesariamente es profesional de salud mental, puede hacerlo, y también que no tendríamos que obligar a todos a recibirlos. Entonces, hay algunos modelos que son bastante conocidos, el modelo casi que en donde intenta en los primeros auxilios psicológicos detectar cómo está la persona que nos consulta a nivel conductual, a nivel afectivo, a nivel cognitivo, a nivel interpersonal y a nivel somático. Nosotros proponemos un modelo que incorpora algunos de estos elementos, la que sigue por favor, pero no es exactamente ese. Solamente para recordar y para los que están con nosotros hoy por primera vez, lo único que hacemos es intentar contener los síntomas, indagar un poco de información sobre qué estaba pasando la persona en ese momento, explicarle en qué consiste el estrés agudo y consolar si hubiera necesidad. Ahora, tenemos además dos ideas en la parte de abajo. El algoritmo entonces pretende que si desde la primera sesión determinas que hay razones para pensar que esta persona podría beneficiarse de un apoyo profesional o que necesitaría evaluación psiquiátrica o apoyo urgente para no suspender la medicación, entonces tendríamos que referir al usuario a la lista de lugares que ustedes van a tener de canalización, o el 70% de las personas que nos consulten van a salir adelante con sus propios recursos, y que solamente sepan que si hubiera una recaída o los síntomas se incrementaran, pueden buscar ayuda en algún lugar que podamos darle datos, ¿no? Porque generalmente las brigadas son extraordinarias, pero tendremos la información de dónde sea el lugar más cercano para que la persona se acerque a la pedir. ¿Alguna pregunta sobre este pequeño repaso de los primeros auxilios? Entonces, el objetivo de esta sesión es que ustedes conozcan la entrevista motivacional, que a diferencia de otras intervenciones basadas en la terapia cognitiva, se basa en un modelo teórico desde el humanismo, en donde vamos a intentar hablar con una persona que tiene que cambiar algo. Por ejemplo, nosotros estamos más enfocados a, está presentando síntomas importantes de estrés después de un desastre natural y en parte sí quiere ir a la psicoterapia, pero en parte no quiere ir, ¿no? Porque tiene una cuestión de estigma, porque cree que es muy cara, porque cree que no le va a servir, por muchas razones por las cuales a veces las personas no se acercan a pedir ayuda. Entonces, la entrevista motivacional es una entrevista clínica que está centrada en las personas
y que lo que intenta es explorar y resolver ambivalencias acerca de conductas o hábitos poco sanos y promover cambios en el estilo de vida. Seguramente ustedes que están en el sector salud o en el Hospital de las Emociones se darán cuenta que hay un grupo de personas que ante temas, por ejemplo, apego al tratamiento, consumo de sustancias, se ha visto que tienen muchas más recaídas que otras problemáticas de salud. De hecho, en ocasiones hay psicólogos que no les gusta trabajar con esta población justo porque puede ser muy desgastante tantas recaídas y porque es muy difícil dejar, por ejemplo, las adicciones. El modelo de entrevista motivacional nace en un grupo de investigadores de la Universidad de Nuevo México que justo atendían personas que tenían problemas con el consumo de alcohol principalmente y encuentran que tal vez tú tienes un protocolo que está basado en la evidencia y que es muy útil, pero Aaron Beck decía que un grupo de personas llegan contigo al consultorio porque ya no quieren sentirse mal y porque saben que hay un punto de corte muy claro en donde ellos no tenían esos síntomas, pero hay un grupo de personas que llegan porque la familia les dice, si no te tratas ya no puedes estar con nosotros y no están tan convencidos de que su problema sea tan importante como para hacer un cambio. Ante esta situación, los autores Miller y Rolnick plantean que no puedes empezar inmediatamente con un modelo que está muy enfocado a cambiar cuando la persona tiene esto que ellos le llaman ambivalencia, que en parte sí quiere cambiar, pero en parte no quiere cambiar. Que puede ser, vamos a ver ahorita, que esté en una etapa del año o en una etapa de la vida en donde crea que su conducta está bajo control, que cuando él decide la cambia, pero si le preguntamos a los que están a su alrededor, si le preguntamos a su jefe, si le preguntamos a su pareja, tal vez ellos ya están muy cansados de esta conducta porque está causando muchos problemas en el entorno inmediato. Entonces, ejemplos de las intervenciones, la siguiente por favor, donde sea, bueno, ¿qué características tiene? Esta intervención, como les decía, no es tan directiva como veremos el programa de atención al trauma. Más bien se caracteriza por un psicólogo que no es autoritario, que valora y estimula la autoeficacia. Y esto quiere decir que confiamos en que las personas tienen habilidades para salir adelante y que probablemente la persona ya ha superado una o dos recaídas por sí mismo. Entonces, Bandura en los 70 hablaba de qué es la autoeficacia y es esta creencia de que puedo lograr algo. Entonces, es muy importante este concepto porque tenemos que, en vez de intentar, si ustedes evalúan las entrevistas en donde estás intentando provocar que alguien cambie, muchas veces los psicólogos hablan mucho más que el usuario y les echan porras y les dan muchas buenas razones por las cuales ya te tienes que atender, porque a veces el psicólogo está más desesperado o preocupado porque el usuario cambie que el propio usuario. Entonces, lo que trata de hacer la entrevista motivacional es cambiar totalmente este esquema en donde tú quieres convencerlo y que él se convenza a sí mismo por las razones que para él son importantes, porque tal vez para mí yo estoy viendo que la familia nos dice no podemos dormir bien porque tiene que tener todos los días la tele prendida toda la noche, porque cada vez que, o porque se quiere cambiar de casa, porque desde que pasó el sismo dice que ya no quiere vivir aquí y todos ya nos hemos logrado adaptar, pero él es un tema que no deja, o que tiene que actualizarse por los síntomas, o cada vez que pasa un camión o que hay una alerta sísmica se pone muy mal y quiere que todos nos salgamos en la noche. Entonces, si le pregunto a la familia, tal vez ellos ya intentaron hacer una intervención familiar, ya intentaron hacerle la ley del hielo, ya intentaron castigarlo de alguna manera, pero se ha visto que eso no necesariamente funciona, sino que, de hecho, si ustedes revisan las estrategias dirigidas a alcohol, por ejemplo, se habla de un término que es tocar fondo y hay que esperar a que él toque fondo, pero eso puede tomar años o nunca llega. Y esta intervención lo que intenta es tratar de darles a ustedes estrategias para que puedan sutilmente empujar a la persona a que cambien, pero no siendo el experto, el que impone, el que convence, el que le echa porras, el que regaña, sino que el que no es autoritario y trata de encontrar en esa persona cuáles son las razones que para él son importantes, de las cuales yo me puedo agarrar para motivarlo a que cambie. Entonces, no es una estrategia que sirva como una psicoterapia, sino es una entrevista que puede tomar 15 minutos, a veces una hora, y que va justo antes de que alguien llegue a la psicoterapia. Entonces, antes de empezar a hacer, por ejemplo, todo el tratamiento que venimos aquí para trauma, tal vez cuando vemos que no está muy convencido de que quiere venir, empezaremos entonces con la entrevista motivacional y ya después empezaremos con toda la intervención de terapia de exposición prolongada o terapia cognitivo-conductual para estrés postraumático,
y no empezaremos a hacer muchas cosas cuando no estamos seguros si esa persona va a regresar a la siguiente sesión. Y también lo que queremos construir es una relación terapéutica de aceptación incondicional. No sé si a ustedes les pasa, pero muchas de las veces los usuarios no regresan a la consulta porque dicen, o cuando regresan dicen, es que ahora sí me va a regañar, doctora, es que le voy a contar lo que hice, o les dicen, es que ya no quiero ir porque sienten vergüenza porque tuvieron una recaída. Miller y Rolnick dicen que muchas de las veces cuando hacemos psicoterapia no hablamos desde la primera sesión, que muchas de las veces durante el proceso de psicoterapia habrá al menos una o dos recaídas, y eso es normal. Estás aprendiendo estrategias para trabajar una problemática y tal vez tú sentías que ya tenías controladas muchas cuestiones desde el punto de vista conductual, pueden ser cuestiones ambientales, cuestiones que refuerzan la conducta, pero cuando tienes una recaída es información que tú puedes ocupar para decir, parece ser que controlábamos todos estos escenarios, pero este nuevo no lo habíamos visto y tenemos que preparar estrategias para esta nueva situación. Entonces, Miller y Rolnick lo que proponen es que esta entrevista motivacional puede usarse como primera sesión y que también si ustedes aprenden a hacerla, es un discurso que mantienen, porque tal vez la persona cuando haces una entrevista motivacional no está lista y te dice, muchas gracias porque me quieres ofrecer una estrategia basada en la evidencia, la mejor psicoterapia según los científicos, pero yo no quiero atenderme en este momento. Y él está en su derecho de no estar listo y nosotros no tendremos por qué presionarlo. Pero si construimos la relación empática y de aceptación en donde él cuando esté listo sabe que no lo vamos a regañar, puede regresar, eso es mucho más valioso que alguien que quizá lo regañe, lo amenace, y hay incluso prácticas en donde he escuchado en las clases que se le dice al usuario, si no quieres venir a trabajar mejor no vengas. Entonces ese tipo de discursos se ha visto que no promueve el apego al tratamiento. Entonces no es la única manera de hacerlo, no sirve necesariamente para todos los usuarios ni en todos los momentos, pero sí se ha demostrado, y si ustedes revisan en Google académico, en cualquier base de datos de artículos científicos, que es el modelo para promover el cambio previo a una intervención mucho más larga. Y pueden consultar en YouTube, hay muchos videos de entrevista motivacional para muchas conductas. La que sigue, por favor. Entonces, partimos de que un profesional de salud, a veces un poco por desconocimiento, un poco porque no tuvieron un entrenamiento. La próxima semana hablaremos, por ejemplo, de un protocolo de comunicación de malas noticias. Los médicos, el personal de enfermería, de odontología, no tiene, el trabajador social no tiene una clase en donde haga un juego de roles y practique cómo dar una mala noticia, o que practique cómo podemos lograr que alguien se apegue al tratamiento. Hemos visto desde el conductismo que la información no es suficiente. Si fuera suficiente estar informado, los médicos no tendrían sobrepeso, ni tendrían problemas con el tabaco. Entonces no es suficiente saber que no es buena idea, que si tú tienes síntomas de estrés muy importante, que si ya no puedes ir a trabajar después del sismo, que si llevas un año y no te has recuperado, no es suficiente tener información. Tienes que hacer algo más, además de estar informado, para poder intentar hacer un cambio. Entonces, a veces los profesionales de salud intentan un enfoque solamente desde la información, en donde a veces, si ustedes intentaran audiograbar las sesiones de un médico, que además, recordemos, un médico de la consulta externa, que tiene que ver a 25 pacientes al día y que tal vez es un paciente que ya ha venido 5 veces y tiene otra vez indicadores de colesterol alto, que sigue sin caminar media hora diaria, que sigue sin consumiendo alcohol y tabaco, etc. Entonces, ¿qué hace? Pues a veces en esta desesperación de que el paciente cambie o de motivarlo, puede decirle, es que usted tiene que aceptar que usted tiene una adicción, o tiene que aceptar que usted tiene un trastorno mental, o usted tiene que aceptar que es un dependiente. Y eso se ha visto que buscar el diagnóstico o la etiqueta no funciona. Y que las personas, cuando empezamos a escuchar esas cosas, nos empezamos a sentir cada vez más alejados del especialista, y que si ustedes audiograban estas sesiones, a veces el médico o el trabajador social o el mismo psicólogo habla mucho más que el usuario, y el usuario nada más contesta con monosílabos y dice sí doctor, no doctor, sí doctor, pero en realidad no se siente entendido, no se siente comprendido, y no es una relación de empatía, porque seguramente por algo no está caminando media hora, no está dejando de consumir alcohol, no está haciendo ejercicio, durmiendo bien,
no está tomándose los medicamentos, etc. Entonces, a veces este enfoque informativo busca que aceptes el diagnóstico. A veces también como psicólogos caemos en este peligro de dar consejos de experto y decir, mira, a mí me funcionó, o lo que los libros dicen es... Entonces, la entrevista motivacional va a estar todo el tiempo intentando pedir permiso. Si vas a sugerir algo que está basado en la evidencia, al menos decirles, si te parece bien, tengo una estrategia, pero antes, si estoy haciendo una entrevista motivacional, cuéntame de tú qué has hecho para salir y qué te ha funcionado, porque eso es en lo que tú eres experto, que la bibliografía no sirve para eso, ¿no? Entonces, no imponer soluciones, sino decirle, mire, yo he leído que ese tratamiento ha funcionado, o cuando yo decidí dejar de fumar, mucha gente dice, decidí y este era el último cigarro que me fumaba y dejé de fumar. Pues mucho gusto, pero no todo el mundo podemos hacer eso, ¿no? Lo que hace el médico nada más porque es la autoridad, ¿no? Repetir consejos y pretender que el cambio conductual es un asunto que se hace rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que intentamos hacer desde un enfoque motivacional? Que nos ponemos en los zapatos del usuario y tratamos de entender, a ver, para él tomarse los medicamentos, ¿qué problemas implican? Yo trabajé un tiempo con pacientes que viven con VIH y el diagnóstico de VIH también puede ser vivido como un evento traumático. Y para un paciente, tener que tomarse los medicamentos era recordar todos los días que estaba enfermo, cuando él no sentía síntomas de su réplica de los CD4 en su sangre. Entonces, lo que él hacía es, mientras no me los tomo, es como si se me olvidara que no que estoy bien, que no estoy como que estoy como los demás, digamos. Entonces, tal vez hacer ese ejercicio de ponerme en los zapatos del otro y tratar de entender que tiene, aunque yo como experto creo que no, buenas razones para no tomarse los medicamentos o para no venir a la terapia, porque ¿qué va a hacer un hombre que le tiene que decir a su jefe que perdió su trabajo, que perdió su casa, que consigue un nuevo trabajo y que tiene que decirle, jefe, ahora necesito ir una vez a la semana, 1 hora a la terapia, lo cual me toma al menos 1 hora de transporte de ida, 1 hora de la terapia porque la psicóloga solamente está por la mañana y no puedo pagar un psicólogo particular en la tarde, y 1 hora de regreso, y soy varón y estoy encargado de un departamento? Es muy difícil transmitirle un discurso de, es muy importante que el gerente tenga salud mental para que dirija mejor a las otras personas, ¿no? Eso es muy difícil. Y él tiene muy buenas razones para decir, no puedo ir a la terapia porque tengo estos problemas que tu modelo basado en la evidencia ni siquiera se asoma a ver, digamos. Entonces, la entrevista motivacional intenta ponerse en los zapatos del otro para ver desde su lugar cuáles son los problemas que él identifica, para ver si yo puedo intentar hacer algo con esa ambivalencia. Estimulo la motivación. Yo no soy el que le echa porras, sino voy a estar muy atento a cuando la persona diga frases automotivadoras, y tal vez cuando él está hablando diga, porque yo sé que cuando me lo propongo cumplo las cosas. Entonces ya él te está dando lo que para él es importante, te da una clave muy fuerte de hay autoeficacia, nada más que ahorita hay que ver cómo eso que usó en el pasado le podría ayudar, y no yo intentar convencerlo de, ya ves, cuando le echas ganas logras lo que te propones. Entonces, es un enfoque colaborativo. Si ustedes ven los videos de entrevista motivacional, no hay el trono del psicólogo y el sillón del usuario. Es una mesa o son 2 sillas en donde estamos en condiciones iguales. Yo no soy más poderoso porque tengo la información. Y vamos a emprender una conversación en donde yo parto de la humildad, de que no sé qué es lo que te pasa, de que ignoro cuáles son tus circunstancias, de que yo estoy acá o en el hospital o en la academia viendo lo que dicen los expertos, pero tu realidad me va a dar mucha más información, y entonces de manera colaborativa, yo sé un poquito, te intentaré ayudar a buscar algunas soluciones, pero van a ver que se pretende que yo voy a estar la gran mayoría de la entrevista no hablando demasiado, sino nada más estar listo para cuando, después de que hables tú, yo lance las preguntas adecuadas para que intentes motivarte a ti mismo y yo no tenga que convencerte. Si ustedes entran en entrevista motivacional, cuando lo supervisan, mandan su audio, y entonces la primera regla que tienes que cumplir para que recibas supervisión y que pases el curso y te den un certificado es, tú no puedes hablar más que el usuario. De hecho, el usuario tiene que hablar 1/3 parte de la sesión. Perdón, tú tienes que hablar 1/3 parte y él tiene que hablar 2/3 partes, porque una sesión en donde habla más el profesional de salud mental casi siempre quiere decir que no está escuchando y que
está leccionando, ¿no? Y bueno, finalmente, y también para nosotros como profesionales puede ser difícil, es un enfoque que es lento y que tal vez, como les decía, no vamos a lograr que la persona se decida que ya está lista para tomar la intervención que le digamos, que puede ser que nos diga, bueno, lo voy a pensar, me voy ahora por algunas preguntas, lo veo de manera diferente, pero podemos al menos intentar hacer un seguimiento y decir, si te parece bien, platicamos en una semana para ver cómo te sientes, pero las cosas que nosotros no hemos cambiado son difíciles de cambiar. Ponerse a dieta es muy difícil, hacer ejercicio es muy difícil, dejar de consumir sustancias es muy difícil, dejar una relación es muy difícil, y tal vez tenemos que varias veces intentar cosas hasta que ya tomamos la decisión, y tenemos que ser empáticos, ¿no?, con las personas, porque si no tal vez sea un cambio que dura poco tiempo y no se mantiene en el largo plazo. Entonces, esta frase la incluyen en el libro, en donde dice que generalmente las personas se convencen más por las razones que descubren en ellas mismas que por las que les explican a los demás. Entonces, no sirve que le digas, qué barbaridad, ya se puso a pensar en sus hijos, usted se va a morir si no se atiende, toda la familia se va a destruir, se van a tener que cambiar de casa, o lo van a acabar diciéndoles, mejor vete a vivir a otra casa porque el sistema familiar está bien viviendo aquí. Entonces, eso se ha visto que no funciona. Entonces, lo que funciona es intentar escuchar al otro y descubrir para él qué lo haría cambiar, tal vez incluso no ahora, pero en un momento futuro. Entonces, se dice que a veces, la que sigue, los psicólogos o los profesionales de la salud estamos luchando con el paciente para convencerlo, ¿no?, y jalándolo y remolcándolo, y que lo que tendríamos que intentar hacer es aprender a hacer esta entrevista en donde, claro, que cuando alguien sabe bailar, sabe llevar muy bien al otro y no sientes, ¿no?, que te está llevando a donde tú quieres lograrlo. Entonces, esta es como la imagen que mejor retrata este tipo de intervención. Entonces, como les decía, si ustedes buscan en los artículos científicos, la entrevista motivacional principalmente nace de personas que tienen problemas de consumo de alcohol en particular. En la Facultad de Psicología, el programa de maestría que atiende consumo de cocaína está basado en la entrevista motivacional, pero también se ha trabajado en apego al tratamiento o adherencia terapéutica, en todos los hábitos saludables, en trastornos mentales. Seguramente a ustedes les ha tocado un joven que está en una etapa en donde quiere diferenciarse, pero ya tiene síntomas importantes y sus papás lo obligan a que vaya a la terapia y él no quiere ir, y entonces, ¿cómo poder lograr que se atienda porque ya tiene un malestar clínicamente significativo, porque ya no va a la escuela, porque se está rezagando? También se ha usado para negociar o manejar problemas conductuales en el aula, y para especialmente padres de adolescentes, ¿no?, que hay bibliografía que habla de después de los 13 o 14 años tienes que negociar muchas cosas, ¿no?, y esta es una muy buena manera de negociar. Entonces, ¿en qué consiste la entrevista motivacional? En que si tenemos oportunidad de intervenir, solamente lo haremos a través de preguntas abiertas o de ya sea una afirmación, un resumen, una escucha reflexiva, y todo el tiempo hay que estar atentos cuando el usuario, la persona, el consultante diga frases automotivadoras. Entonces, como les decía, si yo nada más voy a hablar una tercera parte, cuando hablo, se ha demostrado que lo que más funciona es que si hago una pregunta abierta es más probable que el usuario hable más, y que cuando termine de darme la respuesta, ahorita vamos a ver, yo les hice el acordeón que incluye Miller y Dunning de cómo debemos exactamente preguntar. Tenemos que estar listos solamente para, por ejemplo, afirmar. Entonces, me estás diciendo que cuando tú te has propuesto algo lo has logrado. Me has propuesto que a pesar de que hay una parte de ti que no quiere cambiar, hay otra parte de ti que todos los días te toca la puerta por las mañanas y te dice, hoy es el último día que vas a fumar, ¿no?, o hoy es el último día en donde no vas a ir a acercarte a ver qué tipo de terapia están dando en el centro de salud, ¿no? Entonces, y que estemos especialmente atentos a las frases automotivadoras o hacer un resumen. Déjame ver si te entendí bien. Por lo que veo, una parte de ti no quiere atenderse porque es caro, porque es lejos, porque te quita tiempo, pero otra parte de ti, y entonces me extiendo un poquito más en lo automotivador, ¿no?, está cansada, ha dejado de hacer las metas que tenía. Yo estoy más en un contexto de estudiantes. Quiere regresar a ser ese joven que tenía la ilusión de ser un médico que iba a ayudar a las demás personas y que ha sido el sueño de tu vida, etc., ¿no? Entonces, es buena idea solamente afirmar, resumir, escuchar reflexivamente y estar muy atento a las cosas.
Se dice que hay en general dos ejes hacia donde se podrían ir las personas cuando están intentando cambiar algo. Algunas personas están en donde es muy importante para ellos cambiar, pero se tienen muy poca confianza para cambiar. La confianza tiene que ver con la autoeficacia. Acuérdense que todas las diapositivas las vamos a compartir. Entonces, puede ser que alguien dice, para mí es muy importante y yo sé que tengo que hacer ejercicio, sé que el peso ya es un problema para mí, o regresando a lo que nos ocupa, yo sé que ya no quiero estar ansioso, ya no quiero estar con esto de que me interrumpen los pensamientos a cada rato, yo quiero seguir viviendo donde estoy porque además es carísimo cambiarlo, no tengo ni cómo hacerlo, me tendría que ir a rentar a otro lado, pero no siento que lo vaya a poder lograr porque cuando fui la otra vez con un psicólogo me fue muy mal, o cuando intento hacer cosas como estas, las pospongo, no encuentro lo que se necesita. Hay otro tipo de usuarios que al contrario, se tienen mucha confianza, pero no es importante. Hay personas que les dicen, pues cuando yo quiera lo voy a cambiar, cuando quiera hago ejercicio, o me pongo a dieta, o me voy con la psicóloga, cuando yo quiera, pero ahorita no es importante para mí, tengo muchas otras prioridades. Entonces se dice que lo mejor, pero no es la realidad, sería tener usuarios que tengan las dos, que digan, es muy importante para mí cambiar, ya me cansé de sentirme mal, y creo que si alguien me ayuda, y con las habilidades que yo tengo, lo puedo lograr. Entonces, la entrevista motivacional todo el tiempo va a intentar que ustedes estén atentos a percibir qué tanta confianza se tiene para lograrlo, porque si él se tiene mucha confianza, yo me aprovecho de esa confianza o autoeficacia y le doy las habilidades, o si él se tiene mucha confianza pero para él no es importante, yo tendría que estar pensando o lanzándole preguntas para decirle, ¿y qué haría que el cambio de pronto ya fuera muy importante o prioritario en tu vida? La que sigue, por favor. Entonces, si nosotros empezamos a diagnosticar, etiquetar, regañar, imponer, dicen los autores que las personas ya no te escuchan y que terminan la sesión, y probablemente muchas personas incluso abandonan la psicoterapia. Nosotros podemos creer porque no tenemos un buzón de sugerencias porque están mejor, pero si hacemos una encuesta muchas personas van a decir porque no me estaba funcionando, porque sentía que no me ayudaba o porque no me gustaba el estilo que tenía terapéutico, ¿no? Sí. Entonces, no sé si algunos de ustedes lo han visto, parte de un modelo que diseñaron Prochaska y Clemente en los 90 que se llama modelo de las etapas del cambio, en donde dice que, por ejemplo, vamos a ver, si nos da tiempo el día de hoy, un video donde hay una mujer que tiene síntomas de estrés postraumático después del sismo, y puede ser que, aunque ya no sale a ver a sus amigas, aunque escucha la alerta sísmica y se sube a la azotea, aunque se duerme con la ropa puesta, con las llaves a un lado, con las pantuflas puestas, como vive sola, ella puede creer que sí es un poco problemático, pero en realidad a nadie le hace daño, ¿no? Aunque ya está empezando a disfuncionar en muchas áreas de su vida. Entonces puede ser que se encuentre en la etapa de precontemplación. Para ella siente que si necesita hacer un cambio lo haría cuando ella quiere, pero no es importante porque yo ya organizo mi vida en función de eso. Sí sufro un poquito, pero ya me acostumbré a hacer este ritual en donde tengo que dormirme así, poner mis cosas así, estar muy alerta a la alerta sísmica, dejar la puerta de la azotea sin llave para que pueda subir rápidamente. Pero puede ser que esa mujer algo pase en su vida que de pronto empiece a tener síntomas más importantes y que empiece a considerar que ya no está tan bien, que le está quitando demasiado tiempo, que ya hace mucho tiempo que no ve a sus amigas, a sus familiares, o que cuando va con sus nietos no está tranquila porque está pensando cómo va a tener que evacuarlos si tiembla, y ya no está tan atenta ni juega con tanta libertad, y ya no va a la casa de sus hijos porque están en un edificio todavía más alto, etc. Entonces se habla de que algo pasa, que pasas de la etapa de precontemplación a la etapa de contemplación, en donde pues como que sí quiero cambiar, pero como que no mucho. La gran mayoría de las personas pasa esta luna de miel en donde, ay, como que sentí que ahora sí tenía que dejar de fumar o sí tenía que atenderme, pero ahora que lo pienso, pues no estoy tan mal, ¿no? Yo creo que lo voy a hacer el año que entra porque ya estamos ahorita en casi septiembre, yo funciono muy bien con este asunto de los propósitos de año nuevo, entonces mejor lo que voy a hacer es que me voy a fumar todo lo que pueda porque este es mi último año, así que voy a fumar, que voy a beber o que lo que sea, ¿no? La mayoría regresa a precontemplación, pero un grupo de personas de precontemplación avanzan a determinación, que es esto ya no puede seguir. En verdad, hace 3 meses o un año que
ya no veo a mis amigas eran un factor que me hacía sentir felicidad, ahora ya no quiero tejer porque antes era no nada más tejer, sino ir a echar el chisme con mis amigas. Mis hijos ya me están diciendo que la verdad es que cada vez que vienen es un problema porque yo estoy muy ansiosa, porque ya ni los escucho porque nada más estoy asomándome por la ventana, estoy pendiente, quiero estar con el radio o la tele prendida para oír la alerta. Entonces tomo la determinación, o en el caso de conductas asociadas a la salud, de que ahora sí me voy a poner a dieta, ahora sí voy a hacer la cita con el nutriólogo, y la psiquiatra de nuestra facultad y muchos otros amigos psicólogos saben que los pacientes o los que más faltan son los de primera vez. Y me decía que incluso en el Instituto Nacional de Psiquiatría, entre los pacientes hay un chiste que es, si te toca paciente de primera vez hombre, lo más probable es que tengas una hora libre, porque es súper difícil determinarte y decir, voy a ir a la cita, porque una parte de ti quiere ir y otra parte de ti no quiere ir. Entonces, vamos a pensar que pasas a la siguiente etapa del cambio, que es la de determinación, y avanzas a la de acción, que es que ya fuiste a la primer cita, y ahora te salió la psicóloga con que no se te va a quitar el estrés postraumático en una ni en dos, que tienes que medir 10, y que hay una lista de espera, y que no hay espacio, y que no te va a ver cada semana, no se va a quitar de aquí a diciembre, se va a quitar de aquí a febrero porque te va a ver cada 2 meses, y que no es nada más basada en el trabajo, que tienes que hacer tarea. Entonces todo eso tú no estaba dentro de tus planes. Entonces puede ser que nuevamente te regreses a la luna de miel y que vuelvas a decir, creo que no quiero cambiar porque esto de cambiar, o por ejemplo pensemos en el modelo que fue creado de alcohol, ¿no? Implica que ya no voy a poder ver a mis amigos, que cómo me voy a desestresar, que nada más hay de dos sopas, que es o suspender completamente el consumo o reducirlo, y yo creo que no lo voy a poder reducir. Entonces un grupo de personas ya estando en la etapa de acción o hablando por ejemplo de hábitos alimentarios, ya decidí que no voy a comprar cosas que me hagan mal, puras frutas y verduras y no tentaciones, pero como cambiar es tan difícil, muy probablemente me voy a regresar a la etapa de precontemplación. Pero un grupo de personas van a lograr avanzar a la etapa de mantenimiento, en donde van a ir a la primera sesión y van a ir a la segunda sesión y van a empezar a sentirse mejor, porque además tienes que tomar el tiempo que te toma emprender una relación terapéutica, una relación de confianza. La ciudad es un desastre, que no haya barreras para que llegues a la sesión y ocurra en tiempo y forma, etc. Pero, como les decía, es muy importante decirle a las personas a las que atendemos que es absolutamente normal, de hecho es esperado que al menos haya una recaída. Ahora, el asunto de las recaídas es un asunto complejo porque es el mejor pretexto para nuestra mente que no quería cambiar de decir, ni fallo, nunca lo voy a lograr, yo feliz soy así sin hacer ejercicio, es una friega, ni me estaba sirviendo tanto la terapia ahora que lo pienso, toda mi familia me decía que cuándo iba a cambiar porque todo el mundo esperaba que cambiara rápido y que yo sigo más o menos igual, ¿no? Entonces, es muy importante que desde la primera sesión les digamos a los usuarios, a los pacientes, a las personas, a los consultantes que es muy bueno que recaigan porque además van a ir acompañados de nosotros, que vamos a intentar indagar qué pasó y que la recaída no se convierta en regresar a la precontemplación por años, sino en un mal día, ¿no? Y tratar de estimar a ver qué falló, qué habilidades no se usaron o qué elementos del contexto no se habían considerado. Porque si nosotros otra vez nos conectamos con este modelo informativo en donde regañamos, atemorizamos, avergonzamos cuando recae, va a abandonar lo que ya se había avanzado. Entonces, tal vez si ustedes mismos reflexionan sobre alguna conducta que hayan intentado cambiar, le han dado vueltas 2 o 3 o más a esta rueda del cambio. Hay instrumentos para medir las etapas del cambio en las personas, no es el objetivo de estas sesiones, más bien que ustedes conozcan, pero si quieren vamos a subir al drive la escala Sócrates, que sirve para indagar en qué etapa del cambio se encuentra esta persona, pero más bien lo que estamos buscando es que ustedes tengan en la mente siempre este modelo y cuando escuchan a un usuario ya no lo van a escuchar igual, sino van a empezar a decir en qué etapa del cambio está en acción, está en precontemplación, y yo qué tengo que hacer usando entrevista motivacional para empujarlo a que si está en precontemplación se mueva a contemplación, si está en contemplación se mueva a la determinación, ¿no? O si está en mantenimiento, ¿qué puedo hacer para que siga ahí? Se habla del mantenimiento de al menos 6 meses sin haber tenido una recaída, ¿no? Las que siguen, por favor. Entonces, se sugiere una cordón de preguntas y también un formato que se llama plan de cambio, en donde se dice que es mucho mejor que sea la persona la que escriba. Entonces, que tengamos esta imagen. Hoy estábamos pidiéndoles sus números de WhatsApp para compartirles las imágenes que ya las traigan en su teléfono. Entonces,
Entonces, que tengan listo para que en el momento en que termine la entrevista motivacional sea la persona la que escriba, a ver, los cambios que quiero hacer. Y esto puede ir en contra de que nosotros queríamos que se decidiera comprometerse a tomar las decisiones y tal vez él nada más está listo para decir, tomar una sola sesión a ver si me gusta. Pero es mucho más genuino y válido a que le impongamos que anote, el cambio que quiero hacer es venir a las 10 sesiones, porque tal vez no está listo para eso. También que anote por qué quiero hacer los cambios, razones que tengan que ver con él principalmente o con ella, o con su entorno, qué pasos planeo tomar para cambiar, las formas en las que otras personas nos pueden ayudar, algunas cosas que podrían interferir con su plan, adelantándonos a la prevención de recaídas, y por último, ¿sabré que mi plan está funcionando? Sí. La que sigue, por favor. Entonces, este es el acordeón de la entrevista motivacional, que es el que les vamos a mandar la semana próxima a su celular. Tiene 4 aspectos que ustedes tienen que intentar, depende de la sesión, 15 minutos o hasta 1 hora de abarcar con la persona. Lo primero es, ¿qué tanto la persona reconoce, en este caso, por ejemplo, que a partir del sismo no solamente tuvo muchos síntomas de estrés, sino que ya está presentando síntomas que nosotros creemos que se parecen a algo que se llama depresión? Entonces, ¿cómo le podemos preguntar? Le podemos decir, Carolina o Luzma, ¿qué cosas, Luzma, te hacen pensar que esto sea un problema? Y preguntar así es simplemente voltear las ganas que yo tenía de decirle. ¿Y no te has fijado que ya esto te causó problemas en lo laboral, en lo académico, en lo familiar, en lo sexual? Entonces, estar preparados para que en ese tercio de tiempo que me toca hablar solamente lance una sola pregunta para ver si reconoce el problema. Si esta pregunta no funciona, hay otras opciones de preguntas, pero la idea es que nada más lancen una. Luzma, ¿qué dificultades has tenido con la forma en la que te pones ansiosa cada vez que vienen tus nietos? Y esperamos que ella hable más. Luzma, ¿de qué maneras crees que otras personas o tú se han visto afectadas por el hecho de que tú sales en la madrugada, le subes al radio porque sientes que tus vecinos no están oyendo la alerta y quieres ayudarlos a todos? Puede ser. Oye, Luzma, ¿de qué maneras esto ha sido un problema para usted? O finalmente, ¿de qué maneras tú? Y dejamos una línea porque el curso lo están tomando ustedes, pero también hay un grupo de personas que están atendiendo otro tipo de trauma que desafortunadamente con base al contexto violento en la ciudad, por ejemplo, estoy pensando alguien que después de un abuso sexual o de una violación no quiere salir de su casa, no quiere salir en las noches, no quiere salir sola, y entonces la familia se empieza a acomodar en un intento de ayudar y empieza a causar impacto en el entorno micro, ¿no? Entonces podríamos preguntarle, ¿de qué manera tu necesidad de que ya no puedes salir solo o sola no te ha dejado hacer lo que tú querías hacer, que era ir a tu clase, ir a la universidad, ir a tu trabajo y tener un ingreso, independizarte, divorciarte, etc.? Entonces, primero hay que intentar reconocer, indagar qué tanto la persona reconoce que tenga un problema. Solamente una pregunta de las que yo lo que hacía, y se los recomiendo mucho, yo tenía mi acordeón y cuando estaba en el hospital iba a la cama con el paciente y ponía mi acordeón. Y entonces, otra vez intentando bailar con el paciente, nada más me acordaba de la pregunta. Al principio puede parecer un poco artificial, pero después ya se sienten muy cómodos y ante cualquier señal de que la persona no está lista para cambiar, yo inmediatamente digo, a ver, ¿de qué maneras esto puede funcionar o implica un problema para ti? Y la persona, no estoy siendo, principalmente lo que se critica de la terapia cognitiva es que soy muy directiva, ¿no? Y que lo obligo a cosas. Número 2, la preocupación. Entonces tal vez le podríamos preguntar, Berenice, ¿qué hay en tu forma de que no puedes dormir y que ahora voy a pensar, hay personas que de pronto empiezan a presentar síntomas tan importantes como que toda la noche ahora me quedo despierta por si no oigo la alarma y en el día duermo porque ahí se me puede avisar mi mamá que está ahí, como un mecanismo o un intento de alguna conducta de seguridad, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, Berenice, el que tú ahora toda la noche hagas tu tarea y te hayas cambiado a la carrera a distancia, tu familia ve esto con motivo de preocupación? O, Berenice, ¿qué es lo que te preocupa de la forma en que usted has empezado a utilizar, no sé, las redes, el alcohol, los medicamentos para el dolor, ¿no? O el whisky para poder dormir? Oye, Berenice, ¿qué te imaginas que ocurriría si las cosas siguen como van y no te atiendes? ¿Cómo te sientes con tu forma de estar ansiosa? ¿Te sientes cómoda? ¿No? ¿De qué formas te preocupa
los síntomas de ansiedad están todos los días, casi todo el tiempo. Y empezar a indagar qué pasa si no te atiendes, si no realizas un cambio. Si las cosas siguen como van, ¿a dónde podrías llegar? Y otra vez es voltear la fórmula de decirle, ¿te has puesto a pensar que si no cambias te vas a llevar a tu familia entera? ¿No? Entonces, con esta sola pregunta, ¿qué crees, Berenice, que ocurriría si no cambias? Que la persona nos empiece a dar señales de las, no sé, por ejemplo, metas, valores, tal vez si tiene un plan de vida, lo que realmente le preocuparía perder en su realidad, ¿no? La relación, el trabajo, la casa, etc. La que sigue. La que sigue. La que sigue. No sé qué pasa ahí. Entonces, y vamos a intentar que la sesión cierre con un poco de optimismo. Entonces, si ya le preguntamos, ¿qué pasa si no te atiendes? ¿Qué pasa si no te tratas? Que empecemos a indagar, ¿qué pasa si te atiendes? ¿Qué cosas vendrían para ti o para tu vida? Entonces, aquí hay una serie de preguntas que les pueden ser útiles. Cecilia, el hecho de que tú estés aquí quiere decir que al menos una parte de ti piensa que ha llegado el momento de hacer algo. Cuéntame de eso. Cecilia, ¿cuáles son las razones que ves para sí cambiar? Si pudieses tener el 100% de éxito y las cosas salieran exactamente como tú esperas, ¿qué vendría de bueno? ¿Qué pasaría? ¿O qué indicadores verías en tus nerviosismo, en tu insomnio, en tu manera de comer después del sismo? Cecilia, ¿qué cosas te hacen pensar que deberías continuar, no sé, atendiéndote como hoy, o seguir intentando solamente venir porque hiciste un experimento, no sabías qué iba a pasar, qué tipo de terapeuta te iba a tocar? ¿Qué cosas te hacen pensar que valió la pena haber venido hoy, ¿no? Cecilia, ¿qué piensas sobre tu forma de consumir, venir, etcétera? ¿Cuáles serían las ventajas de realizar un cambio? Y siempre, cuando no estoy lista para nada más o resumir o reflejar, intentar cerrar diciendo, entiendo que te sientes atrapado, que por un lado te sientes así, pero hay otro lado que quiere cambiar, que está listo, etc., ¿no? Y podemos, como les decía, intentar también ajustar nuestras propias expectativas sobre lo que queremos del usuario, que es que venga 15 sesiones, 10, 5, y tal vez él solamente diría, yo lo único que quiero es poder dormir y con que ya pueda dormir, si eso lo logro en 3 sesiones, ya no quiero seguir viniendo, estaría en su derecho de hacerlo, y nosotros de demostrarle genuina aceptación incondicional de que lo vamos a ayudar hasta donde él esté listo, o ella, la que sí. Y finalmente, teniendo también muy pendiente esta sensación de autoeficacia, preguntarle sobre el optimismo. Karina, entonces, ¿qué te hace pensar que si decides cambiar, lo vas a lograr? Tal vez el discurso que me ha transmitido la persona en este momento es, a ver, entiendo que te sientes por un lado que no quieres cambiar, que sientes que cuando estés listo lo vas a lograr, pero ahorita no es una prioridad en tu vida. Pero el día que lo decidas y sabes que puedes venir aquí, ¿qué te hace pensar que si te lo propones lo vas a lograr? ¿Qué te lleva a pensar que puedes lograrlo cuando estés tú listo, si así lo deseas? ¿O qué crees que te funcionaría si, aunque no sea ahorita, tú algún día decides que quieres cambiar? Entonces, este es el acordeón que se propone. Como les decía, hay otro video en el canal de YouTube, si quieren verlo, sobre un estudiante que tiene conductas asociadas al suicidio y no está muy seguro de que quiera atenderse. Hay muchos más ejemplos en YouTube y lo que queremos hacer es invitarlos a que conozcan este modelo. Tal vez esta clase es muy corta, pueden leer este libro que nosotros vamos a compartir y que no está nada más dirigido a psicólogos, sino a cualquier profesional de salud. O yo les pido que al menos, si pueden y quieren, pueden con este acordeón intentar la semana que entra practicar con una pareja que no quiere cambiar algo, con un hijo, con un vecino, y nada más noten qué diferente es intentar empezar con, oye, ¿qué tan preocupado estás? ¿Y qué pasaría si no cambias? ¿Y qué vendría de bueno si cambias? ¿Y qué te hace pensar que si decides cambiar lo vas a lograr? Y parece ser que transforma la conversación y hace un muy buen cimiento de la relación terapéutica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Suena muy fácil, pero no es tan fácil hacerlo realmente, ¿no? Porque uno pues recae.